Gloria al Señor. Pueden tomar asientos. Déjenme iniciar diciéndoles que, bueno, todo tiene, ¿verdad?, un orden. Vamos a pedirle perdón al Señor primero delante de ustedes, aunque yo se lo pedí desde anoche. Usted sabe que a veces el Señor le dice a uno, prepara tal cosa, o prepara tal estudio bíblico, lo que sea. Yo que me gusta más los estudios bíblicos. Y me agarraron asando batata. Y en la madrugada dice, lee aquel. Y yo, ¿cómo? Pues ese no está listo todavía. ¿Cómo ese? Sí, así mismo, ese mismo. Y bueno, hay que darle y obedecer. Amén. Pero yo les prometo que hoy vamos a dar todo lo que el tiempo me alcance, diciendo todo lo que Él ha destinado para este día. Y cuando Él me lo permita, yo me voy a redimir delante de Él y le voy a terminar el estudio completo. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema el poder de la sangre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ustedes saben, como yo les digo siempre, vamos a hacer escalones hasta llegar al concepto total, al concepto completo. Así como usted sabe, como las tareas y la clase, paso a paso, nivel por nivel. Vámonos al inicio, como ustedes saben que a mí me gusta empezar, ¿verdad que sí? Vámonos para Génesis 4:10. Bendito sea el Señor. Y es el tema, el versículo con el que voy a iniciar, pero al final vamos a desarrollar otros versículos. Este es un tema un poco amplio, tendríamos que andar literal, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero vamos allá y vamos a darle durísimo. Bendito Dios. En el nombre de Jesús vamos a leer Génesis 4:10, que dice así. Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Aquí en este tema que este versículo que hemos leído, está en el contexto donde Caín mata a Abel y Dios se encuentra con Abel y le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano, la sangre de Abel, clama desde la tierra. ¿Clama por qué? Clama por justicia. Clama por justicia porque, como usted sabe, fue muerto injustamente. Entonces, clama la sangre de Abel delante de Dios por justicia. Y permítanme quedarme ahí cerquitica en Génesis para ir desarrollando un poco todo lo que es el contexto desde la sangre, ¿verdad? Y de ahí entonces vamos subiendo. Vamos a Génesis 9, del 4 al 6. Bendito sea el Señor. 9 del 4 al 6. Aquí en el capítulo 9 vemos el diluvio. Usted sabe, el hombre pecó, le faltó a Dios. Todas esas cosas que pasaron entre los capítulos anteriores, ¿verdad? Del 9 al 1, del 9 al 4. Y vemos cómo Dios toma la decisión de mandar el diluvio. Pero cuando manda el diluvio, en el versículo 4, iniciando Dios una conversación con Noé de lo que sería el mundo a partir de ahí, le dice lo siguiente: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la derramaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le está hablando a Noé y le dice, permítame leerle otro versículo ahí mismo, un poquito más arriba, que es el 3. Todo lo que se mueve y vive os será para manteneros. Así como las legumbres, plantas verdes, os lo ha dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí Dios está estableciendo en Génesis 9, recuerde, vino el diluvio, todo empezó de cero, y lo primero que Dios establece es que el hombre no debía comer carne con sangre,
porque en la sangre estaba la vida. Y ahí se establece uno de los principios que luego el Señor desarrolla como una ley en Levítico, diciendo que todo hombre que matare, también le será demandada la vida de ese hombre. Y entonces luego en Levítico se establece esto como una ordenanza para el pueblo. Pero tranquilo que no me voy a entrar al Antiguo Testamento porque no me da el tiempo. Que esas caras preocupadas allá atrás, no se preocupe. No voy a entrar en el Antiguo Testamento, voy a dar un brinquito aquí. Entonces, vemos aquí dos partes importantes. Los que quieren saber la coincidencia o la referencia entre Génesis 9 del 4 al 6, Levítico se encuentra en Levítico 17:11 para los que llevan anotación. Entonces vemos que Dios establece aquí que la vida era la sangre. Hay una relación entre la vida y la sangre, y también establece que el que derramará sangre también será demandada por el hombre su sangre. Ok, entonces vamos entendiendo este concepto sobre la sangre base, porque no he profundizado mucho aquí. Nos vamos a ir para poder entender qué nos habla Hebreo 12:24, para que podamos entender Hebreo 12. Vamos allá. Hebreo 12. Hebreo capítulo 12, versículo 24. Estoy introduciendo, hermano, tranquilo, ya yo voy para allá. Hebreo 12:24 dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En Génesis 4:10 está diciendo la palabra que la sangre de Abel reclama justicia delante de Dios. Entonces, el escritor a los Hebreos dice en este texto: a Jesús el mediador, que también fue derramada su sangre, habla mayor que la de Abel. Entonces póngase a pensar, si la de Abel, que no es el Hijo de Dios, que no murió por nuestros pecados, reclama justicia, ¿qué efecto tiene delante de Dios la sangre de Jesús en su vida y en mi vida? ¿Van conmigo? Amén. Vamos a la profundidad entonces. Gloria a Dios. Están como animados. Tú ya estás de acuerdo con Lucy. Bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces estamos en contexto. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a estableciendo y entendiendo que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, fue sacerdote y fue cordero. Bien. Ok. Entonces vamos a pensar, para poder introducir un poco más el efecto, el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Vamos a pensar y vamos a resumir en una oración que cuando Dios estableció en Levítico todos los sacrificios, los estableció porque el hombre necesitaba acercarse a Dios. Y para redimir los pecados, Dios establece las ordenanzas que están en Levítico. Todo el libro libro de Levítico habla sobre las diversas ofrendas, cada una de ellas, para qué servía. Pero lo principal es entender que todos estos sacrificios eran para expiación del pecado del hombre. Entonces, entendiendo esto, vamos a ponerlo en contraposición con la cruz. Y entonces vemos que Jesús es el Cordero que en el Antiguo Testamento era sacrificado. Y ese sacrificio en el Antiguo Testamento tenía el valor para redimir. O no para redimir, la palabra no es el correcta redimir, para perdonar los pecados. Vamos a dejarlo ahí, porque la única sangre que puede redimir es la de Cristo. Porque no quiero que los que tienen un chisme de profundidad se me confundan o digan que yo dije algo que no es. Vamos a aclarar bien claro, bien claro. Ok, entonces, yo voy a poner algunos topes, sí. Vaya conmigo, no se me pierda. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 3 y 5.
Yo les dije que este tema es un poco extenso, pero yo no puedo hacerlo si no voy al texto. Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Ahora estamos hablando de la sangre de Jesús. Vamos a poner algunos topes para poder llegar allá. Ok. 1 del 3 al 5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ojo aquí, mis hermanos. En Él estaba la vida. ¿Qué dijimos que era la sangre? Ok, está bien. Pues tan niñito. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos aquí cómo el evangelista Juan nos habla de que la luz, en Jesús había vida, y esa vida traía luz. Entonces, en la sangre de Jesús hay luz. Por eso Él es la luz del mundo. Pero no entiendo el concepto, la similitud de la sangre y la luz. La luz que Cristo derramó a través de su sangre en la tierra es una luz invisible al mundo natural, pero visible al mundo espiritual. Porque nosotros fuimos adquiridos por su sangre. Es decir, que cuando usted y yo confesamos a Cristo y vamos caminando por ahí, las tinieblas dicen: cuidado, propiedad de Cristo. Entonces sí hay luz en esas tinieblas, pero son visibles al mundo espiritual. ¿Van conmigo? Ok. Entonces, en la sangre de Jesús, el siguiente tope, el primero ya se lo coloqué: en la sangre había vida, y en la sangre de Cristo hay vida, y a través de esa vida hay luz. Luz en las tinieblas. A través de esa sangre derramada, Dios, Cristo, depositó en nosotros la luz. Y por eso Él, antes de morir, dice: yo soy la luz. Y esa luz se activó en nuestras vidas cuando fue derramada su sangre. ¿Van conmigo? ¿Entienden la similitud? Hasta que no fue derramada la sangre, no pudimos adquirir la luz. Porque Él, mientras caminaba en la tierra, tenía sangre, estaba vivo, ¿verdad? Y Él decía a sí mismo: yo soy la luz. Y cuando esa luz fue derramada, entonces nosotros, el pueblo, pudo recibir la luz, que es Él. Gloria a Dios. Entonces, vamos al siguiente tope. En la sangre de Jesús fue revelado el amor. En la sangre de Cristo fue revelado el amor. El gesto en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre fue la expresión de amor del Padre para con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces Él, cuando derramó su sangre, fue la expresión del Padre de amor por mí y por ti, iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que derramó, que dio a su Hijo. Y en ese dar estuvo todo lo de Dios. Porque ¿qué dijimos? Que la sangre era la vida. Y cuando su sangre fue derramada, la vida de Cristo nos fue entregada a la tierra para que nosotros pudiéramos obtener salvación y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Yo me hacía una pregunta. Yo le decía: Señor, tu sangre es perfecta. Y yo decía: claro, Glenny, es perfecta porque hubo un sacrificio perfecto. Pero en esa perfección que habla la palabra, ¿cómo yo puedo percibirla? El sacrificio de Cristo fue perfecto porque completó la plenitud del ser del hombre. Todavía no lo entiendo, ok, voy para allá, tranquilo. Todo el ser de mío, voy a ponerme yo de ejemplo. Mi sanidad está en Él.
mi sanidad física, emocional, mental, etcétera. Todas las derivadas están completas en Él. Él tiene el poder. Su sangre tiene la legalidad para redimirme, para llenarme, para saciar esa necesidad. Yo andaba en tiniebla, dice la palabra, y Él me adquirió, pueblo suyo. Y al adquirirme pueblo suyo, entonces me dio un acceso a la vida eterna, a su reino. ¿Van conmigo? Pero esa perfección también habla del acto del derramamiento de su sangre. Sé que no me han comprendido en plenitud, tranquilo. Vamos a desarrollar el trayecto de Cristo y desde cuándo inicia su sangre a ser derramada en la tierra, para que podamos comprender la plenitud de su sangre. Lo primero fue, no le puedo leer el texto porque es muy largo, pero se los voy a ir dando. Sí. La sangre, la primera gota de sangre que fue derramado por Cristo está en Lucas 22, del 42 al 44. Y dice que la sangre en el sudor de su frente, mientras clamaba, Padre, hágase tu voluntad. Y dice el evangelista, y gotas de sudor como de sangre caían en la tierra. Fueron las primeras gotas, unas gotas de sangre de agonía, una gota de sangre matando al yo, una gota de sangre matándose a él mismo, una gota de sangre destrozándose al hombre y prevaleciendo el espiritual. ¿Van conmigo? Acuérdense lo que dice también el evangelista, que él vino a la tierra para enseñarnos obediencia. Y ahí inicia el Calvario, ahí inicia el proceso de sangre. Entonces piense que él estuvo angustiado, agobiado, entristecido, comprimido, porque él sabía lo que venía. Y en este momento, Lucas 22, 42, 44, las primeras gotas por sufrir, para enseñarme a mí y enseñarte a ti que hay que morir. Que no es lo que nosotros querramos, que es lo que Él quiera. A nosotros nos cuesta dolor de la carne. No, es que te tiene que quedar callada y te tragaste tu lengua y sometete. Pero a Él le costó sangre. Enseñarnos eso, a Él le costó sangre. A ti te da un dolorcito de cabeza, a mí me da un dolor de barriga, pero a Él le costó sangre. Segundo, Mateo 26, del 67 al 68, la segunda sangre a la tierra. Le dieron bofetadas. Mateo relata que fue golpeado en su rostro. No voy a leerle el texto, está ahí, usted conoce, ¿verdad? Puede estudiarlo. Mateo 26, del 67 al 68. Y usted y yo nos dicen cualquier cosita, hermano, mire, y están los problemas al pecho. Pero yo creo que para un hombre, vamos a ver a Jesús hombre, primero, ser abofeteado. Y usted me dirá, los más conocedores que yo, sí, porque eso estaba escrito y había que suceder, sí, estaba escrito. Pero aunque estaba escrito que sería abofeteado, el tema es la esencia de la galleta. Es la humillación. Entonces, yo creo que lo más humillante para un hombre es una galleta en la cara. Para Jesús hombre, la representación del hombre. Pero vamos a la representación de él, Dios. Un hombre dándole una galleta. Tiene razón, Endoni habla para los que están en la red de que Cristo estaba amarrado. Quizá a él le dan una galleta y él se defendería. Hasta yo lo creo que nos defenderíamos. Pero él, independientemente de estar amarrado,
recibió golpes como hombre y golpes como Dios, de ti y de mí. Por mis pecados, por tus pecados, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. La siguiente, el tercero. La sangre cuando le fue arrancada la barba. Hermano, usted sabe que un pelito, usted, mire, y eso es terrible. Imagínese usted que le sincera, no diga que no, que diga un aceitico, así. Esos vasos capilares del rostro, ¿verdad? Ya golpeados, porque vamos a ver que las galletas fueron primero y después las terceras. La sangre que salió de los latigazos de su espalda. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque al inicio les decía que Jesús en la cruz del Calvario simbolizaba ese cordero, sin mancha, ¿verdad? Pero al cordero, en el Antiguo Testamento, no le daban palo. Van conmigo. En el Antiguo Testamento al cordero no lo maltrataban, simplemente lo sacrificaban. Era más digno el trato al cordero que a Cristo. Porque cada uno de esos latigazos simbolizaban el castigo de nuestros pecados. No fue la compra es que el castigo que tú y yo merecemos, Él los recibió. Y yo pensaba, cualquier llamado de atención, yo quiero salir huyendo. Y a Él le dieron latigazos y permaneció. 4. Cada latigazo simboliza nuestros dolores, nuestra opresión, todos nuestros sufrimientos. La sangre cuando le colocaron la corona de espinas. Y yo pensaba, ahorita yo fui remeniada con la canción que decía, corónate con nuestra alabanza. Y yo le decía, Señor, perdóname, porque tú por amor a mí te colocaste una corona que produjo dolor. Y a mí me cuesta coronarte con mi alabanza. A mí me pesa a veces adorarte. Y tú por mí, te pusiste una corona que produjo dolor. Aleluya. Poderoso Dios. Perdón, hermano, déjeme por la que estoy arriba, déjeme respirar. Ya voy con la siguiente. Bendito sea el Señor. Cuando le colocaron los clavos, y fue el derramamiento más grande de sangre sobre la tierra, las heridas de sus manos y de sus pies. Pero su sangre caía poco a poco. A veces un problema a ti, a mí, nos dura un día, un mes, 2 semanas y nos estamos enloqueciendo. Y decimos, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a finalizar este problema? ¿Cuándo va a finalizar este dolor? ¿Cuándo va a terminar? Me muero si no termino. Y Jesús estuvo ahí, clavado en esa cruz, golpeado, su rostro, su cabeza, su espalda, sus manos, sus pies. Oh, bendito Dios. Y permaneció por ti y por mí. Y dio su sangre para redimir nuestros pecados. Y por último, y el punto número 7, la sangre que salió de su costado. Quiero decirle algo a los que son un poquito más científicos. Cuando Cristo estuvo en la cruz, toda su sangre fue derramada. Solo faltaba una porción de sangre a los médicos. Nicole no está aquí. Sí, tenemos esta otra Nicole.
toda su sangre ya había sido derramada. Pero si esa sangre del costado no sale, entonces no hubiese estado la obra completa. ¿Cómo así, hermana? Bueno, porque ya un cuerpo desangrado, eso usted lo busca, hermano, usted lo estudia, porque eso está ahí, usted lo busca en internet, un tema científico. El cuerpo ya está desangrado. Fue desangrado en las manos, todo el peso de su cuerpo está en los pies. Por los pies es que más sangre sale porque el peso reposa, ¿verdad? La herida es más ancha y todo lo demás. Pero cuando el corazón ya está dejando de latir, ¿qué hace el corazón? Hace que toda la sangre pase por el cuerpo, pero ya toda la sangre se ha terminado y quedan los últimos latidos. Y cuando el corazón ya va a detenerse, porque ya no hay más sangre, queda ese último poquito de sangre alojado en los pulmones y en el tórax. Y es traspasado mi Cristo para que el enemigo no tuviera legalidad alguna de decir que su sangre no fue derramada por completo. Toda su sangre fue derramada. Y dice la palabra que agua y sangre salió de su costado, porque ya no había más sangre, solo quedaba un poco de agua. Y Él lo hizo por mí, hermanos. Lo hizo por mí, lo hizo por ti. Y nos cuesta tanto. Mira, hermano, yo no me quedan lágrimas para llorar hoy. Porque es que Él derramó todo para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos. Para que tus pecados y mis pecados fueran limpios. Les voy a dar 3 topes nada más porque no me da el tiempo. La sangre de Cristo nos limpia. Vamos a Apocalipsis 1:5. Vamos a leer estos 3 versículos solamente. Y en lo que usted lo busca, Apocalipsis 1:5, déjeme decirle que algo que me trajo respuesta es que cuando termino de enumerar cada momento que fue derramada la sangre de Cristo, termino en el número 7, el número perfecto, el número de la plenitud, diciéndome Dios, mira, es que todo tu ser le pertenece a Cristo, Glenis, cuando confesaste. Es que Él tiene el poder en tu vida, porque toda su sangre fue derramada por ti. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a Apocalipsis 1:5, donde vamos a ver este principio, o esta virtud, o este regalo que nos da la sangre, o este acceso, este beneficio que nos da la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó, Él nos limpió. Es que cuando Dios nos ve, no me ve a mí, me ve a mí a través de Cristo, a través del sacrificio de la cruz, me ve a través del sello que fui comprada por su sangre, adquirida por Él. Apocalipsis 5:9. Estos textos tengo que leérselo. Perdóneme ahí. Él nos redimió, Apocalipsis 5:9. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Perdón, que le estoy leyendo el 5, es el 9, perdóneme. Dice: y cantaban un nuevo cántico, eso es hablando de los ancianos, de los ángeles en el cielo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque primero tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a Romanos 5, 16, 18. Romanos 5, 16, 18 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 5 versículos del 16 al 18. Voy ahora al 16. Y con el don, porque para poder entender el 16 tenía que leer el 15, perdónenme ahí. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Que le voy a desglosar el texto. Haciendo mención esta última parte, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, haciendo referencia a Caín y Abel. Amén. Pero el don vino, para justificación. Entonces dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, hablando de las transgresiones que Jesús sufrió para nuestra justificación. Y sigue diciendo, pues si por la transgresión de uno solo reinó en la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justificación. Él nos justificó, no nos hizo inocentes, nos justificó, nos hizo no culpables, porque Él cargó nuestra culpa. Alguien fue culpado por mis pecados, alguien pagó el precio por mis pecados. Por cada mentira, por cada insulto, por cada no sé qué, que póngale el nombre que usted quiera, por cada cosa que yo hice, no fue que nadie pagó. Sí hubo un pago. Él lo pagó con su sangre. Y eso me permite a mí hoy entrar y recibir la bendición de ser limpia de mis pecados. Y ese es el poder que existe en su sangre. Que Él me hace limpia, que yo voy a Él, lo confieso como mi Señor y mi Salvador, y Él me limpia, Él me redime, Él me justifica. Porque si no fuese así, no pudiera ser llamada hija de Dios. Si no fuera de esa manera, si esa sangre no se hubiese derramado a la perfección que se derramó, dándole a su pueblo, a ese pueblo adquirido, la legalidad de ser llamados hijos, de ser adquiridos por su sangre. Deseo finalizar Hebreos 9, del 11 al 15. Vamos, pero estando yo presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oh, gloria a Dios. Él derramó su sangre para que tú y yo le sirvamos a Él. Así que si tú te estás consolando porque no estás haciendo lo que a Él te ha mandado a hacer, yo quiero decirte que no estás cumpliendo el propósito por el cual su sangre fue derramada. Porque Él la derramó para que tú y yo pudiéramos entrar, ser parte de la familia y servirle. Demostrarle a Él nuestro amor y el valor que le damos a su sangre, porque Él la derramó. Y siendo nosotros conscientes del sacrificio, podamos servirle y ser plenos en su presencia, plenos siendo llamados cristianos. Porque por eso somos llamados cristianos. Porque Él es nuestro Rey, el Cristo.